Hola gente, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a esperar un poquito a que el resto de personas se vaya conectando. Me imagino que pues ahorita se van a ir conectando el resto. Recuerden que el live es para hablar sobre un texto que escribí hace rato, que se llama La deuda impagable del cristiano. ¿Ya? La deuda impagable del cristiano. Entonces vamos a hacer la lectura hoy y pues vamos a esperar que el resto de personas se vaya conectando. Me alegra que estén aquí. Como les dije, vamos a hacer una lectura ya para las personas que se van conectando y posiblemente no entienden el propósito del en vivo de hoy. Es porque voy a hacer una lectura de un texto que escribí hace rato, exactamente por una revista llamada Locademia de Teología. Entonces, pues nada, voy a hacer la lectura y en unos minutos y pues vamos a hacer algunos comentarios. La deuda impagable del cristiano, ¿ya? Hace rato pues lo escribí por Locademia exactamente y pues vamos, unos minuticos vamos y comenzamos. Si puedes compartirla a otra persona para que también pueda conectarse. Como les dije, voy a hacer una lectura de un texto llamado La deuda impagable del cristiano. Hay una deuda que el cristiano, digamos, nunca va a dejar de pagar, ¿ya? Entonces, me alegra mucho saludarlos a algunos. De verdad, me alegra que estén por aquí. Como les dije a las personas que están conectándose, voy a hacer una lectura. Ojalá que se genere la reflexión, ¿cierto? Va a ser muy corto el en vivo, así que ojalá que no se vayan. Saludos, Mari. Va a ser muy corto, pero unos minuticos y ya comenzamos. Ya una lectura y que vaya surgiendo alguna reflexión a partir de la lectura. Saludos, Mauricio. Saludos el resto. Muy bien. Hay un texto bíblico que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Es un texto bíblico que está en Romanos capítulo 13. Ya, Romanos capítulo 13, versículo... Un momento. Romanos 13, capítulo 13, versículo 7 al 10. Exactamente. Capítulo 13, versículo 7 al 10. Exactamente 10. Listo. Bueno, bien, vamos a hacer la lectura. Como les dije anteriormente, se llama La deuda impagable del cristiano. Así tal cual. La deuda impagable del cristiano. Y comienzo leyendo el texto bíblico, que es el texto que me impacta para poder hacer este escrito. Y dice de la siguiente manera, dice: pagad a todos lo que debéis, dice así. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, dice así exactamente Pablo. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, dice así, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás.
y cualquier otro mandamiento, en esta se resume, dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Dice así: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Exactamente eso es lo que dice el texto bíblico. A mí me llamó mucho la atención, que se refiriera a pagar, ¿ya? Al pagar. Ya dice: pagar a todos lo que debáis, ¿ya? O sea, a todo el que tú debas, págale, ¿ya? Pero me llama la atención, dice: no debáis a nadie nada. Pero dice: sino el amaos unos a otros. Así que me pareció interesante poder, digamos, darnos cuenta que hay una deuda que todo cristiano tiene, ¿ya? Que todo cristiano tiene con el otro. Y es exactamente el amor. Es una deuda que nunca, digamos, se va a restar. Siempre hay que dar más. Es decir, es una deuda impagable, ¿ya? Es una deuda que nunca voy a terminar de pagar. Es una deuda que siempre voy a tener que deber. Es decir, Pablo le está diciendo a la gente, técnicamente: mira, tú puedes deberle a los demás, pero si le debes, págale, ¿ya? Sé puntual y págales. Pero hay una cosa que es lo que me llama mucho la atención. Dice: no debáis a nadie en nada, pero dice: sino el amaos unos a otros. O sea, si debemos realmente a alguien algo, debe ser el amar. Así que me gustaría leer esto que escribí. Dice: en un mundo fuertemente capitalista y globalizado, el dinero es un gran argumento de posición social. Por eso tener propiedades, ¿ya? Por eso tener propiedades o patrimonio se convierte en un objetivo de importancia para las familias hoy día. Digamos, tener donde vivir, donde resguardar a los hijos, y cuando se haya muerto, pues se deje como herencia parte de ese patrimonio que se adquirió, ¿cierto? Bueno, hoy esto podría ser una crítica al gobierno, ¿cierto? Que nos ha dado una solución frente a la crisis. Digamos que aunque ha sido, digamos que no es nuevo lo que propone, realmente frente a la crisis es impensable. O sea, es totalmente una medida insolidaria, ¿ya? Es una medida insolidaria. Dice: resulta que en la actualidad, para aproximadamente el 90% de las personas que adquieren algún bien, lo hacen adhiriéndose a una deuda o una hipoteca, ¿ya? Para luego trabajar intensamente y pueda este bien ser completamente propio. La mayoría de personas, claro está. Las personas se esfuerzan mucho por mantener una seguridad económica, dice, por mantener una seguridad económica. Y generar buena capacidad de pago, ya que el ser analizados en las centrales económicas pueden estar habilitados para adquirir una deuda porque tienen una excelente capacidad de endeudamiento. Esa es la realidad, y es la realidad capitalista, ¿cierto? Sí, curiosamente, tener buen nombre económico ha representado tener algunas deudas que adquirir y pagar, ¿cierto? Es curioso esto para mí. En otras palabras, y para mí lastimosamente, para el capitalismo no eres nadie si no debes. ¿Cierto? Para el capitalismo no eres nadie si tú no debes. Así de sencillo. O sea, curiosamente, tener un buen nombre representa adquirir, ¿ya? Adquirir y tener que pagar. En otras palabras, para el capitalismo tú no eres nadie si tú no debes algo. Es entonces cuando para mí resuenan las palabras exactamente de Pablo en Romanos 7:10, ¿cierto? Resuenan estas palabras. En un mundo donde tener deudas se convierte en un asunto de poder y prestigio, mientras para otros ruina y desastre, ¿cierto? O sea, es para unos es simplemente ruina y desastre, para otros es prestigio, ¿ya? Tener una deuda significa tener poder. Hoy día tener una deuda significa tener un poder. Literalmente, para mí, en el texto, cuando Pablo dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debáis, literalmente Pablo le pide a los cristianos no deberle nada a nadie. Ya, así de sencillo. Pero no es que esté prohibiéndoles prestar dinero o adquirir bienes de forma crediticia. No,
solo quiere que los cristianos sean responsables con sus deudas y le paguen a quienes le deban. Eso es lo que dice Pablo, ¿ya? O por lo menos vamos entendiéndolo ahí, ¿ya? En realidad, lo que Pablo buscaba, era que los cristianos, puntualmente los de Roma, ¿cierto?, vivieran la realidad. Y digamos que aquí ya va a cobrar otro sentido el texto, y quiero que no te vayas, por favor. Quiero que no te vayas y compartas con otras personas lo que voy a decir, porque no es solo lo que dice el texto, sino lo que hay detrás del texto. Y es lo que voy a mencionar ahora mismo lo que voy a mencionar. Dice, en realidad lo que Pablo buscaba era que los cristianos, puntualmente los de Roma, ¿cierto?, vivieran la realidad. Dejaran de comportarse como un grupo exento de lo que pasaba tras las paredes de la comunidad. O sea, es decir, la comunidad estaba extasiada con esta idea de que Jesús venía ya, ¿ya? Ellos estaban pensando que Jesús venía ya, y esa proximidad de que Jesús venía ya, técnicamente los llevaba a ellos a pensar que pues tenían que vivir alejados de su propia realidad, ¿ya? Tenían que vivir alejados de su propia realidad. Así que Pablo quería que esta gente viviera su realidad, comprendiera su mundo, ¿ya? Así que dice, dejaran de comportarse como un grupo exento de lo que pasaba tras las paredes de la comunidad. Es por eso que les pide que se acaten a las autoridades. En el capítulo 13 hay toda una idea sobre esto. Que se sometan a los gobernantes, dice así. Es decir, Pablo no quería que los cristianos, con la intención de hacerse los héroes, es decir, no es solamente lo que Pablo dice, no solamente Pablo dice, sometan a las autoridades, no. Es que hay algo detrás de todo esto. Pablo no quería que los cristianos, ¿cierto?, fueran mártires. Al fin y al cabo terminaran siendo mártires por hacerse los héroes al ser cristianos y tener toda esta idea de que, bueno, no me voy a someter a nadie porque simplemente voy a estar, digamos, Jesús viene ya y si Jesús viene ya, el resto me interesa. O sea, no. Pablo, ¿cierto?, quería que ellos entendieran esa realidad, ¿cierto? Se sometieran a sus gobernantes. Es decir, Pablo no quería que los cristianos, con la intención de hacerse los héroes o los diferentes, tuvieran una fatídica persecución y una violenta muerte. Exactamente es lo que dice Romanos capítulo 13. ¿Ya? Es la intención de Pablo detrás de sus palabras. Por supuesto, tontamente por un comportamiento inadecuado frente a las autoridades civiles. Por eso es que le dice, tienen que someterse a las autoridades. Es decir, vayan y vivan la realidad, ¿ya? Dejen, porque la gente comenzó poco a poco, ¿cierto? Yo creo que todos están conectándose con la idea, poco a poco a hacer, digamos, a vivir en otro mundo, a vivir solamente en la comunidad y exento de toda la realidad que estaba viviendo en ese entonces. Así que Pablo le pide esto, ya les pide exactamente esto. Sencillamente, Pablo no quería que los cristianos escaparan de su realidad. Ahora, eso no significa que Pablo no tenía claro lo que significaba ese sistema. De hecho, lo podemos ver en el capítulo 13, en el mismo capítulo 13, versículos 12 y 13. Ya, en el mismo 12 y 13 lo dice. Por eso les aconsejaba claramente, dice, que se supieran comportar de forma particular. Ya, eso es lo que dice. Y no se dejaran llevar por los excesos del sistema. En otras palabras, que estuvieran entre ellos, pero que no fueran como ellos. Exactamente eso es lo que quiere decir Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Ya, digamos, les aconsejaba claramente que supieran comportarse de forma particular y no se llevaran por los excesos del sistema. En otras palabras, que estuvieran entre ellos, pero que no fueran como ellos, exactamente. Que toda aquella esperanza o teoría escatológica no los hiciera olvidar el vivir su propia vida, ¿ya? El vivir su realidad. Entre eso, pagar impuestos, ¿ya? Respetar a las personas y dejar de ser morosos. ¿Ya? Pablo quería que ellos vivieran su realidad y que eso no, que la idea de que Jesús venía ya no fuera una excusa más para que ellos dejaran de pagar sus impuestos, dejaran de respetar a las personas y se convirtieran en personas morosas. O sea, Pablo no quería eso, quería que los cristianos pusieran los pies sobre la tierra. Ahora, todos estamos perdidos dentro del marco de lo que podemos llamar los deberes, todos estos pedidos están dentro del marco de lo que podemos llamar los deberes cristianos. O sea, Pablo se dedica exactamente
un capítulo a hablar, o creo que 2 capítulos exactamente a hablar de los deberes cristianos. O sea, ¿cuál es el deber que el cristiano tiene que hacer? ¿Cuál es el deber que tiene el cristiano? O sea, no solamente el derecho que tiene el cristiano, ¿cierto? No solamente el privilegio que tenía un cristiano, sino el deber que tenía el cristiano hacia la sociedad. Así que lo dedica en esta parte. Era lo que Pablo podría, era lo que para Pablo podría ser el paradigma de la conducta moral cristiana. Ya, o sea, Pablo nos deja ahí cuál es el paradigma de conducta moral del cristiano, o el sentido de ser cristiano éticamente. Ahora, a mí me llama la atención que Pablo en casi todo este apartado les habla de situaciones reales de la vida, ¿ya? Y del comportamiento adecuado dentro de la comunidad. Pablo siempre trata de que los cristianos regulen sus acciones dentro del recuadro del bien común, ¿ya? Del bien común. Mira lo que dice aquí. Mira, voy a volver a repetir esta parte porque me gustó mucho. Dice, por tanto, no quiere que olviden que todos son una comunidad. Perdón. Dice, Pablo en casi todo este apartado les habla de situaciones reales de la vida y del comportamiento adecuado de la comunidad, dentro de la comunidad. Pablo siempre trata de que los cristianos regulen sus acciones dentro del recuadro del bien común, ¿ya? O sea, siempre pensando en el bien común. Por tanto, no quiere que olviden que sobre todo son una comunidad y que el principio de la fraternidad debe ser siempre, priorizado. En ese juego de palabras sobre la conducta del cristiano frente a las autoridades civiles, frente a los impuestos y a las deudas, Pablo reconoce que todos los cristianos tenemos una deuda impagable. ¿Ya? Y ahí es donde exactamente me detengo. Una deuda que los cristianos le deben a sus prójimos y que posiblemente no pueda saldarse. ¿Ya? Exactamente, mira lo que Pablo no se detiene aquí y nos dice exactamente, ojo con esto, nos dice exactamente que estos son los deberes que todo cristiano debe tener. Y nos dice que hay un deber, ¿cierto?, que vamos a tener, que siempre tener, ¿ya? Que siempre va a ser una deuda frente al otro, frente a las otras personas. Y dice que este deber, ¿cierto? Este deber es impagable, o sea, siempre vamos a tener esa deuda. Una deuda que los cristianos le deben a sus prójimos y que posiblemente no pueda saldarse. La deuda impagable del cristiano es el amor que se debe al otro. Por eso es que Pablo dice, mira, páguenle todo a todos, ¿cierto? Todo a todos. Pero hay una cosa que no vamos a poder pagar, ¿ya? Y es exactamente que nos debemos al otro, nos debemos al prójimo. A propósito de deudas, hay quienes piensan que la única deuda que tenía era por el pecado original. Y aquí es donde, aquí es donde exactamente se convierte el texto un poquito más escabroso. Porque dice, hay quienes piensan que la única deuda que nosotros los seres humanos teníamos era lo que llamamos el pecado original. Y que la única forma de pagar esa deuda era que otro lo sustituyera, ¿ya? Es decir, otro pagara por mí. En este caso Jesús, ¿ya? Es decir, que alguien pagara por él o por ella una deuda que supuestamente nació con nosotros. Por eso se llama pecado original. Yo hago un comentario aquí en el texto, que lo puedes buscar en locademia.com, locademiateología.com, dice, ¿qué manera irresponsable de remediar tus pecados? ¿Qué digo? Tus deudas. Sí, es un comentario, ¿cierto?, que es muy duro frente a la teología de la redención, ¿ya? Porque siempre hemos pensado esta teoría de la redención a partir de lo que San Agustín y San Anselmo más tarde llamarían teoría de la sustitución. O sea, es decir, Jesús vino, ¿ya? Jesús vino y precisamente se puso en nuestro lugar, ¿ya? Y nos sustituyó, es decir, tomó nuestro lugar para que otro, para que Jesús muriera y en vez de nosotros, ¿cierto? O sea, siempre le hemos pensado la salvación o nuestras teorías soteriológicas desde este punto, ¿cierto? Siempre lo hemos pensado así. Es decir, siempre hemos creído
que Jesús nos sustituyó, que murió por nuestros pecados, ¿cierto? Y que en otras palabras, se puso en nuestro lugar, que quienes debíamos morir éramos nosotros, ¿cierto? Pero que Jesús murió en vez de nosotros. Siempre lo hemos pensado así. Pues yo no quiero, entrar o ahondar en el tema porque no es exactamente el propósito de esta lectura. Sin embargo, hago el comentario por encima, ¿cierto? De forma panorámica, porque me parece que deberíamos darle otro giro, otra lectura a esa teoría de sustitución. Ya, exactamente. Deberíamos darle otra lectura a esa teoría de la sustitución. Deberíamos repensar la teología de la redención. Ya, hoy varios autores lo han hecho. Varios autores han venido repensando esta teología de la redención. ¿De qué forma? De que Jesús técnicamente, ¿cierto? Técnicamente no estaba ahí para remediar mis pecados. Jesús estaba ahí como consecuencia de su mensaje, ¿ya? Como consecuencia del mensaje. Y obviamente, ¿cierto? Obviamente su mensaje se trataba de una otra manera de colocarse en el lugar de los débiles, ¿cierto? De los pobres, de los desfavorecidos. Entonces al Jesús colocarse exactamente, en el lugar de los desfavorecidos, lo hacía por todos, ¿cierto? Pero no desde el concepto de sustituirme a mí, ¿ya? No desde el concepto de sustituirme a mí. Pero vamos, ese es otro tema y me gustaría en algún momento poder tratarlo. A nuestro entender, Pablo tenía bien claro que en asuntos de deudas, cada cristiano debía ser responsable con ella. Y que en caso extremo, pues la solidaridad y la fraternidad del hermano debían hacerse ver. Y eso es lo que deberíamos entender, es la otra propuesta frente a la teoría de sustitución, lo que es la teoría de la solidaridad. O sea, el acto de Jesús fue un acto de solidaridad y fraternidad. Él se coloca por mí en esa cruz, pero en un acto, ¿cierto? Siendo consecuente con su mensaje, pero al mismo tiempo, ojo con esto, al mismo tiempo, en un acto de solidaridad y fraternidad por los débiles, por los desfavorecidos, por los pobres y por los pecadores, ¿ya? Un acto de solidaridad. Hay que entender el acto, hay que entender la muerte de Jesús, hay que entender el sentido de la cruz a partir de la solidaridad y a partir de la fraternidad, ¿ya? Más que en un acto de sustitución. Bien. Dice, responsable con ella. Hay gente que está comentando. Que muere no por nosotros, sino con nosotros, que resucita. Muy bien, Nelson, así es nuestra necesidad. Correctamente, así es. Muy bien, muy correcto. Sin embargo, la muerte de Jesús en el acto solidario para con el deudor, diríamos. Sin embargo, la muerte de Jesús no debería entenderse como una transacción bancaria, ¿ya? Y externa alguna deuda, como un intercambio humano para un Dios airado, ¿cierto?, por el pecado, que pide un trueque desesperadamente porque está imposibilitado a perdonar. O sea, no debería, que esa imagen de Dios no debería ser la correcta frente, o sea, ya no debería ser pertinente para este tiempo, ya, esa imagen de Dios. Entonces, pensamos a Dios mejor, ¿cierto?, a partir de la solidaridad y la fraternidad, de lo que decía ahora mismo, lo que escribía Nelson exactamente, de colocarse, de morir con nosotros en vez de morir por nosotros, ¿ya? De morir con nosotros en vez de morir, por nosotros. Entonces, ya no debe entenderse como un intercambio humano para un Dios airado, que pide un trueque desesperadamente porque está imposibilitado a perdonar, sino más bien como un acto consecuente a las propias acciones de Jesús y representativo en nombre de quienes sufrían y sufren aún hoy sus propias cruces, ¿ya? Ojo con esto, es más bien un acto consecuente a las propias acciones de Jesús y representativo en nombre de quienes sufrían y sufren aún hoy sus propias cruces. Por otra parte, Pablo sí nos indica específica y claramente, ¿cierto?, que tenemos una deuda y que debe ser pagada
y que no técnicamente tiene que ver con el pecado original. Es la deuda del amor hacia el otro. Es la deuda que nosotros tenemos que ser responsables frente a esa deuda. Con base en lo dicho, nos preguntamos, ¿de qué se trata realmente esa deuda? ¿Qué es lo que nos pide Pablo que paguemos? Bueno, Pablo quiere que todos entendamos que el crédito o deuda que se ha adquirido es un compromiso. Y pues al ser humano, al ser el amor una deuda con el prójimo, es entonces el compromiso que conductualmente tiene cada cristiano. Amar. Pues amar es la mayor responsabilidad del creyente y su máxima obligación. Ojo con esto que estoy diciendo. La deuda impagable del cristiano. Ojo con esto que estoy diciendo. Dice, el compromiso que conductualmente tiene cada cristiano es amar. ¿Ya? Amar es la mayor responsabilidad. Ojo con esto, del creyente. Y es su máxima obligación. ¿Ya? O sea, Jesús nos resumió exactamente la ley en el amor. ¿Ya? Hace un poquito de calor y eso que tengo abanico, pero hoy Barranquilla está un poquito calurosa. Dice, Pablo quiere que todos entendamos que el crédito, muy bien, mayor responsabilidad creyente y máxima obligación. Pero un momento. Los cristianos de Roma, que estaban mezclados entre judíos convertidos al cristianismo, se preguntaban, ojo con esto, hay que hacer aquí una distinción porque hay otra cosa que quiero resaltar. Dice, un momento, los cristianos de Roma, ¿cierto?, que eran romanos, estaban mezclados entre judíos convertidos al cristianismo. Y ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que amar sea nuestra mayor obligación? Ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que amar sea nuestra mayor obligación? Entonces ellos se preguntaban, los judíos convertidos, entonces ¿dónde queda la ley? ¿Ya? ¿Dónde queda la ley? Asimismo los paganos, que también tenían preguntas, que también se convertían y tenían preguntas, ¿cierto? ¿Dónde quedan entonces nuestras costumbres y nuestras tradiciones culturales o familiares? ¿Dónde queda la ley? Decía el judío convertido. Y decían los cristianos de Roma, entonces ¿dónde quedan nuestras tradiciones? Si la única o la mayor responsabilidad que todos tenemos, o la deuda impagable que todos tenemos, es sencillamente amar. ¿Dónde queda entonces nuestras costumbres? ¿Dónde queda la ley? Así que Pablo le responde, el caso es que los judíos tenían la ley como fundamento moral, y los paganos o gentiles las tradiciones de su pueblo. Pero ambos se habían convertido al cristianismo. Ya, ahora ambos eran hermanos por el cristianismo y convivían en una misma comunidad en Roma. Sin embargo, no se llevaban bien unos a otros. No se admitían sus comportamientos y todo el tiempo estaban criticándose y señalándose y juzgándose a otros. Ahí es cuando entonces comprendemos verdaderamente por qué Pablo dijo lo que dijo. ¿Ya? Porque Pablo le estaba diciendo, mira, ustedes que son judíos convertidos y ustedes que vienen como cristianos, ¿cierto?, paganizados, ¿cierto?, y ahora conviven en una sola comunidad y son cristianos todos, hombre, porque siguen criticándose, porque siguen señalándose, porque siguen todo el tiempo como en una vil competencia, juzgándose unos a otros. Pablo señala los pecados de ambos grupos y concluye diciéndoles que no hay ni uno justo. Ahí es cuando Pablo dice, mira, es que no hay ni uno justo, ¿ya? Y que todos somos pecadores, no hay judío ni hay griego. Exactamente, Pablo hace esto en Romanos. Así como todos merecemos la gracia y el perdón. Por eso todos le debemos al otro. Miren lo que dice Pablo. Todos le debemos, paguen a todos todo, incluyendo el deber moral hacia el otro, ¿ya? Incluyendo el deber moral hacia el otro. Todos paguen todo a todos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos, incluyendo el amar a otras personas. Y Pablo lo toma como una deuda que el cristiano adquiere y que nunca, siempre va a ser impagable, el amor. Exactamente, amar. Pablo señala los pecados de ambos grupos y concluye diciéndoles que no hay ni uno justo y que todos somos pecadores. O sea, no hay unos más merecedores que otros. Posiblemente diciéndole a los cristianos helenizados, ¿cierto?, que se creían mejores que los demás. Así que todos somos pecadores, así como todos merecemos la gracia y el perdón. Por eso todos le debemos al otro el amarse mutuamente. Pues bien, algunos de estos cristianos convertidos
tanto del judaísmo como del paganismo, querían ser cristianos, pero seguir con alguna de sus costumbres antiguas, que para Pablo no estaba mal. Ojo con esto que estoy diciendo. Ojo con esto que estoy diciendo. Dice, tanto el judaísmo como el paganismo querían ser cristianos, pero seguir con algunas costumbres antiguas. Para Pablo, ahí mismo, entre el 13 y el 14, capítulos de Romanos, estoy exactamente ubicándome ahí, Pablo no lo veía como malo, ¿ya? El problema radicaba cuando intentaba imponerle a la fuerza y a través de señalamientos sus propias costumbres. Pablo lo que veía era que los otros cristianos que estaban del otro bando intentaban imponerle a los otros sus costumbres, sus ideas, sus creencias. Y mira lo que dice Pablo aquí. Dice, a través de sus elementos, sus propias costumbres. Cuando intentaban judaizar a los paganos, eso lo hacían los cristianos de Roma, ¿ya? Los cristianos judíos, ¿ya? O, en este caso, paganizar a los judíos. Había un problema aquí. Es que los judíos helénicos querían judaizar a los paganos y los paganos, cristianos de Roma, querían paganizar a los judíos. Así que, o cuando se intentaba criticar a los otros por lo que hacían o lo que dejaban de hacer. Vivían con prohibiciones, reglas y esquemas morales que algunos otros ya no querían sobrellevar. A esos que vivían con reglas, Pablo les llamó los débiles en la fe. Mira cómo Pablo describe exactamente a la gente que comenzaba con estas conductas, digamos, con el montón de reglas y el montón de cosas, les llamaba los débiles en la fe. Mientras a los que hacían uso de su libertad cristiana, Pablo les llamó los fuertes. Y eso lo ves, digamos, en la carta a Romanos. Los fuertes. Estos fuertes no es que eran mejores, ¿ya? Es que así se habían dividido dentro de la comunidad. Y estos últimos tenían el riesgo de creerse superiores, claro que sí. Con esa idea de que no les importaba qué comer, ¿cierto? O qué no comer, qué beber o qué no beber. Se encerraban en sí mismos. Ojo con eso también, ¿cierto? Contemplando su perfecta libertad, ¿cierto? Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Y no nos importa más nadie, no nos importan ustedes. Ustedes deberían hacer esto, ¿cierto? Tener esta libertad, digámoslo así. Así que Pablo criticó mucho esa superioridad que podía haber en algunos cristianos. Con esa idea de que no les importaba qué comer o qué no comer, qué beber o qué no beber. Se encerraban en sí mismos contemplando su perfecta libertad, cayendo casi en el egocentrismo y en el egoísmo. Asunto que también preocupaba a Pablo, ¿ya? A pesar de considerarse fuerte. O sea, a Pablo le preocupaba ese egocentrismo de los cristianos. Y lo va a ver en el capítulo 15 de Romanos. Puedes leer el capítulo 15 y Pablo va a describir exactamente esta preocupación. Pablo tuvo un gran desafío. Hablarle a una comunidad dividida. Decirle que aprendieran a amarse. Que esa era su mayor responsabilidad. Como había que ser responsable con las deudas que se tenía. Pablo no quería ver a la comunidad entre fuertes y débiles. Por eso optó por ser un fuerte. Ojo, pero identificándose con los débiles. Ojo con esto que hace Pablo. Pablo se siente fuerte. O sea, Pablo hace uso de su libertad. Ya Pablo dice, bueno, pero ellos ellos lo hacen, pues bien, es su libertad. ¿Ya? Pero se identifica con los débiles. Esto me llamó mucho la atención. ¿Ya? En su conciencia no había nada malo con ser entre comillas, un liberal. Entiéndase el sarcasmo, ya yo intento porque, bueno, hay gente que dice, no, los teólogos liberales y tal, la teología de la liberación no, la teología liberal, así le llaman. Ya, obviamente esa teología liberal murió el siglo pasado, perdón, hace 2 siglos, el siglo XIX exactamente, así que, pues nada, eso es otro tema y no quisiera detenerme ahí. Dice, pero tratando de comprender a los débiles de la fe. O sea, Pablo decía, no hay nada de malo con tener libertad. Pero yo entiendo, ¿cierto? Comprendo a los débiles de la fe. Eso es lo que decía Pablo, ¿ya? Tal como les llamaba a los que deseaban arraigarse a sus costumbres, arraigarse a sus ritos, arraigarse a sus normas, arraigarse a sus leyes. Pablo era un fuerte con una opción por los débiles. Exactamente esa es la expresión que uso. Pablo era un fuerte con opción por los débiles. Así se sentía Pablo. Indudablemente, Pablo se identifica con un fuerte. Porque confirma que el cristiano ya no rige su comportamiento por lo que se puede o no se puede y sus consecuencias.
Aquí está dura digamos, esta expresión. O sea, Pablo se identifica con un fuerte porque confirma que el cristiano ya no rige su comportamiento por lo que puede o por lo que no puede hacer. Un momento. Dice, y sus consecuencias, sino por la nueva ley que estuvo en palabras de Jesús, la ley del amor al hermano. Es decir, ya el cristiano no mide su actuar de forma consecuencialista. O sea, ojo con lo que estoy diciendo, ya el cristiano ya no mira su actuar. Hay un cambio de ética. En Pablo ya hay un cambio de ética. Pablo dice, aquí debe haber un cambio de ética. El cristiano ya no vive con miedo al castigo por la ley mosaica. Es lo que Pablo quiere quitar, quiere quitar el miedo al castigo, sino la ley del amor. Y esta última ley nos dice que aunque esté libre para hacer o para comer lo que quiera, si amo al hermano o amo al otro y otra, ojo, soy capaz de abstenerme frente a él para su bien. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, la libertad del cristiano es importante, pero no está por encima del amor. La libertad no está por encima del amor. Eso es lo que dice Pablo. Si a mi hermano, ¿cierto? Dice exactamente, Pablo dice, bueno, yo tengo la libertad de hacerlo. Pero si yo frente a él, ¿cierto? Yo siento que él le va a hacer daño, el hecho de yo hacer uso completo de mi libertad, yo frente a él me abstengo. Eso es lo que dice Pablo, ¿ya? Es decir, la libertad nunca está por encima del amor. Ahora, tampoco que se está despreciando la ley, al contrario. Pablo dice que la ley es una manifestación implícita del amor. Porque si yo amo al hermano, nunca le voy a hacer un mal. En eso resume la ley. Si yo amo al hermano, nunca le voy a hacer mal. Es decir, nunca voy a actuar como la ley dice que no debo actuar. Por eso la ley se simplifica ¿en qué? Jesús la que simplificó ¿qué? En el amor. Así de sencillo. Y con ello se dice que tampoco, a pesar de su importancia, está por encima del amor. O sea, la ley no está por encima del amor. El amor sustituye las prohibiciones. El amor sustituye las prohibiciones. Así entonces, el cristiano mide su forma de actuar a través de un acto contextualista. Yo le llamo así. A través de un acto contextualista. Ya no mide, según Pablo, entre el capítulo 13, 14 y 15 de Romanos, ya no mide su actuar de forma consecuencialista, por miedo al castigo. No. Mide ahora su actuar a través de un acto contextualista. ¿Qué es lo que está pasando en mi contexto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi contexto? El hermano que tengo al frente, ¿cierto? Le hace daño que yo haga uso de mi libertad. La libertad no está por encima del amor. Yo me abstengo porque lo amo. Eso es lo que dice Pablo. En fin, ya estoy terminando. En fin, la ley y la libertad solo se hacen efectivas si entendemos que su único sentido es el amor al otro. Es decir, la ley y la libertad solo son efectivas si entendemos que su único sentido es amar a otras personas, al que llamamos prójimo. Amar es hacerle bien, ayudarle a ser mejor persona, ayudarle a ser mejor cristiano, ayudarle a ser mejor ser humano, a ser mejor ciudadano, a ser mejor creyente. Por eso la única norma en la comunidad cristiana auténticamente es amar. La única norma, ¿cierto? En el cristiano es amar. Es lo que dice, Pablo. La deuda que un verdadero cristiano debería tener es amar a otra persona. Fuertes, entonces le llama a los fuertes, Pablo. Dice, mira, fuertes, aceptemos a los débiles. Aceptemos a los que viven su vida a partir de normas, que necesitan la norma para poder, comportarse, diría Pablo, ¿cierto? Aceptemos a los débiles. Aquellos que no pueden vivir sus vidas sin andar cumpliendo costumbres, tradiciones, normas o leyes. No los juzguemos, ni los obliguemos a abandonar algo que no quieren. Débiles, ojo, débiles. Dejen de imponerse a los demás con sus moralidades y pesadas cargas. Pues algunos cristianos como Pablo se sienten liberados del peso de las normas y viven libres de prejuicios. No obliguemos a nadie a hacer algo contrario a su voluntad.
o a su conciencia. Es lo que Pablo quiere decirnos aquí, ¿ya? No obliguemos a nadie a hacer algo fuera de su voluntad o su conciencia. Pues lo que pasa, dice, pues lo que para esa persona es malo, pues lo es para él o ella, ¿ya? Y seguro sería ir para él o ella contra la voluntad de Dios, ¿ya? Tal como lo decía Pablo. Y bueno, aquí hago un sarcasmo que es posmoderno el Pablo, ya, y hay que volver a entender el sarcasmo, ya que es relativo el Pablo. Y está en el capítulo 13, 14 y 15, estoy hablando de Romanos, capítulo 13, 14 y 15 de Romanos, puedes leerlo. En conclusión, y termino concluyendo aquí, ojo con esto que voy a decir. Bueno, no he leído sus comentarios. Bien, termino y tenemos 5 minutos para leer algunas cosas que hayan dicho. El problema radica en que actualmente nos hemos acostumbrado a amar a unos sí y a otros no. No unos a otros. El mandamiento de Jesús es amaos unos a otros. Y nosotros hemos amado a unos sí y a otros no. ¿Cierto? O sea, queremos amar solo a los mismos cristianos, a los mismos que son de mi misma confesión de fe, a los que siguen mis ideas, a los que están de acuerdo conmigo. Nosotros somos los que hemos dividido la iglesia entre fuertes y débiles. Esa división es inútil. Ojo lo que estoy diciendo en la comunidad cristiana. Pues la iglesia no debería estar centrada en lo que se debe hacer individualmente para ser un mejor cristiano. Y aquí es un reto. Créanme que esto es un reto. Ya, por eso yo les decía que es a los que se iban conectando que era un reto. ¿Ya? Los cristianos, la iglesia no debería estar centrada en lo que se debe hacer individualmente para ser un mejor cristiano, como los cristianos de Roma, ¿ya? Yo tengo libertad y juzgo a quienes no, ¿ya? O contrariamente, ellos son menos cristianos porque no siguen mis costumbres o leyes. Ojo que estoy poniendo un ejemplo aquí, ¿ya? Ojo, nosotros somos los que hemos dividido la iglesia entre fuertes y débiles. Esa división es inútil en la iglesia. La iglesia no debería estar centrada en lo que se debe hacer individualmente para ser un mejor cristiano. Y dije que era un reto en la iglesia, ¿ya? Como los cristianos de Roma. Entonces los cristianos decían, no, yo tengo mi libertad y yo voy a juzgar a quienes no quieren hacer uso de su libertad. Pablo condenaba eso. Igualmente a los cristianos judíos, ¿cierto? Que decía que los que decían, no, estos son menos cristianos porque no cumplen las leyes que yo sí estoy cumpliendo. Entonces Pablo también juzgaba eso. Sino que deberían estar centrados, ojo, la iglesia debería estar centrada en lo que debe hacerse como comunidad para ser mejores cristianos. ¿Ya? Amar. Amar profunda y sinceramente al otro y a la otra persona. ¿Cuál es nuestra deuda impagable? Amar profundamente a la otra persona. Haga lo que haga y piense como piense. Un cristiano ama. Porque amar es el único y el verdadero compromiso o deuda que nunca vamos a terminar de pagar los cristianos. Bien, ahí se termina mi texto. Ustedes pueden encontrarlo exactamente en locademiadeteología.com. De hecho, Locademia de Teología acaba de volver a reabrir su página. Y pues bueno, yo quería leer este texto que para mí, me tomó bastante tiempo poder construir, escribir. Bueno, es un texto que puedes leerlo ahí, como te dije ya. Es un muy buen texto. Yo no sé si de pronto, yo sé que dije muchas ideas y que quedan muchas ideas ahí. Es posible que puedas volver a verlo. De hecho, creo que posiblemente voy a subirlo esto mismo a YouTube, ¿cierto? Para que otras personas también puedan escuchar esta lectura, la deuda impagable del cristiano, amar verdaderamente y profundamente al otro y otra. Haga lo que haga y piense lo que piense. Bien, muy bien, Carmen. El amor es una deuda adquirida. Nelson, seguiste ahí. Creo que fue el mayor trabajo de Pablo, universalizar el judaísmo. Muy bien. Vamos a ver si el impagable amor es infinito. Las noches acabo de entrar. Muy bien. No sé si de pronto hay alguien, apenas voy llegando, debería subirlo porque llegué tarde. Sí, lo voy a subir. De hecho, lo voy a subir. Como les dije, lo pueden encontrar en locademiateología.com.
Ya, ahí aparecen varios textos míos, de hecho, muy buenos. Hay uno que se llama El cristiano guerrillero de Jesús. Perdón, el discípulo guerrillero de Jesús. Y hago hago una escala desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hablando sobre la insurgencia en la Biblia. Ya, hablando del movimiento guerrillero en la Biblia. Es una cosa, digamos que es una exquisitez. A mí me gustó demasiado, me apasiono todavía leyéndolo. Así que me gustó pero ese es bastante largo. Así que, nada, este sí es más cortito. Sin embargo, nos demoramos casi como 20 minutos, 30 minutos, no sé cuánto llevamos exactamente. 45 minutos. Pero vamos, ya voy a terminar. No sé si alguien, digamos, quisiera, repito nuevamente, locademiadeteología.com. Ahí van a encontrar varios textos míos, pero, digamos, también hay varios en mi blog, adolfocéspedes.m.blogspot.com. Ya, y estoy subiendo algunas cosas también a YouTube, pero he subido, lo último que he subido sobre, digamos, a YouTube ha sido sermones, ya. Prédicas. Muy bien. Bueno, me imagino que no hay preguntas. Sin embargo, dejo ahí el texto. Por favor, léelo nuevamente. Y si tienes alguna otra pregunta, pues yo voy a estar aquí. Ya, yo voy a estar aquí. Eh, sí, ya, puedes leerlo, locademiadeteología.com. Ya les dije, locademiadeteología.com. Hay unos textos también muy interesantes en perspectivafe.wordpress.com. También es un canal donde también he subido varios textos y que son muy buenos. Bueno, hay varios regados. Ahora también en Teología Cotidiana hago también aquí una pauta. Mi amigo Tomás no está conectado, pero me imagino que lo verá en algún momento. Teología Cotidiana, hace poco fue mi último, digamos, es lo último que he subido, ya hablando del pentecostalismo. Amiga, un abrazo. Gracias, gracias. Joyce, muy bien. Ok, un abrazo a todos. Sin más, los dejo. Cuídense mucho. Y pues nada, aquí voy a dejar igual el en vivo. Bye. Gracias a todos. Cuídense. Chao.